Gracias, profe. Bueno, ahí está, como les decíamos, no se puede empezar con buenas noticias en este país desde hace muchísimo tiempo. Antes, quiero enviar un saludo y un fuerte abrazo y obviamente también el agradecimiento a todos quienes se suman a la transmisión de este espacio de noticias. Radio Pichincha y nuestra primera emisión de Punto Noticias se retransmite por Radio Madrid, Radio El Cisne 102.9 en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Lago Agrio, en el oriente ecuatoriano. Radio Sultana 90.1 en Riobamba, en la ciudad de las Primicias, bella capital que tiene la provincia de Chimborazo. Por las plataformas virtuales estamos en Ecuador por Dentro, la red de comunicadores populares de Manabí, y 92.3 FM en Radio Muisne Estéreo en Esmeraldas. Así que para todos ellos, un fuerte abrazo y muchísimas gracias también por sumarse a la retransmisión de este espacio de noticias. Ahí estaba el resumen que nos entregaba el profe de lo que ha sido este nuevo acontecimiento que tiene que lamentar el país. Hace pocos minutos, ¿no? Hace 8 o 9 minutos, en su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, actualizaba justamente esta información que me la había compartido hace segundos nada más la Meli y que por eso le hacía la actualización al profe. Equipos de inspección ocular técnica levantaron 45 piezas humanas en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo. Serían 12 cadáveres y no 13, perdón, eran 12, no 14, profe, 12. Y no 13, apreciación inicial, es lo que dice el ministro. Se desplazan antropólogos forenses y médicos para realizar las autopsias de los cuerpos desmembrados. El proceso llevará días. Tenemos también el video y las declaraciones del ministro del Interior, Meli. Esteban, sí tenemos, ¿no? De una vez escuchamos al ministro para que después ir comentando sobre, digamos, qué fue lo que dice el secretario de Estado encargado de la seguridad con respecto de las razones por las cuales ocurrió este nuevo enfrentamiento que deja hasta el momento 12 personas privadas de la libertad asesinadas dentro de esta cárcel en Santo Domingo. Escuchémosle, por favor. Hoy, a partir de la información entregada y a través de los datos recopilados, se comprende que una fracción de los denominados R7, que era un apéndice de los Chone Killers que tomaron el control del centro penitenciario, fueron alertados supuestamente de la creación de otra organización, un grupo de delincuencia organizada, liderado por alias Goyo, que es uno de los que perdió la vida en este amotinamiento, quienes intentaban sublevarse. Todos estos hechos suceden en un pabellón de mínima, en un pabellón donde se supone que se encontraban por ubicación privados de libertad de menor agresividad, de menor violencia. Sin embargo, lo que sucedió hoy demuestra que las medidas que el centro han adoptado no son realmente las que nos gustaría. Muy bien, ahí estaba, ¿no? Las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Repetimos la información. Son 12 personas privadas de la libertad que fueron asesinadas en esta nueva masacre en la cárcel de Santo Domingo. Y si hacemos un recuento, hasta el momento han ocurrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masacres en lo que va del periodo de Guillermo Lazo. Con las de hoy son 332 vidas que se pierden durante 14 meses de gobierno del actual presidente. En 2021 hubo una masacre carcelaria en la penitenciaría del Litoral, la más sangrienta de todas. 118 personas fueron asesinadas en aquella ocasión. Esto fue el 28 de septiembre del 2021. En el mismo año
había ocurrido, recordarán ustedes, en pleno proceso electoral, además, ¿no? Ahí todavía Lenín Moreno era presidente, la que hasta entonces había sido la peor masacre de todas, porque hubo 79 personas asesinadas. Eso fue en febrero. Estábamos en pleno apogeo de la campaña electoral, pero ni siquiera eso creo que nos hizo a los ecuatorianos finalmente reflexionar ni analizar mejor, ¿no? las circunstancias, tomando en cuenta de que Lasso era hasta entonces el mejor aliado del gobierno anterior, ¿no? De Lenín Moreno. Eso fue en febrero. En noviembre del 2021 tenemos otra masacre muy grave. Es la tercera en gravedad de ese año. El 12 de noviembre del 2021, ya gobierno de Guillermo Lasso, están en orden de gravedad, ¿no? La primera, les mencionaba yo, la que ocurrió en septiembre, el 28, 118 personas asesinadas, gobierno de Lasso. La segunda, con más número de personas asesinadas, es la de febrero, en plena campaña electoral, todavía gobernaba Lenín Moreno, 79. En noviembre 12, 68 personas fueron asesinadas en una nueva masacre en la penitenciaría del Litoral. Ya en el mismo año, pero esto es en mayo del 2021, el 4 de mayo del 2021, a ver, no, esto es el 4 de mayo del 2022, sí, 2022, por gravedad, ¿no? Ahí fueron 44, ¿no? 43, 44 personas asesinadas en una masacre carcelaria, también en la cárcel de Santo Domingo. Esto fue el 4 de mayo del 2022. El 21 de julio del 2021, gobierno de Guillermo Lasso también. Un motín en las cárceles, tanto de Cotopaxi, en la Tacunga, como de Guayas, en la penitenciaría del Litoral, dejó 27 personas privadas de libertad asesinadas. Y en abril, el 3 de abril, en el Turi, 3 de abril de 2022, 20 personas perdieron la vida, también asesinadas. Corrijo, dije hace un momento 7, van 6 masacres en lo que va del gobierno de Guillermo Lasso. En apenas 14 meses de gobierno, casi 14 meses de gobierno, son 6 masacres carcelarias, más una en el gobierno de Lenín Moreno, que donde les decía yo, fueron 79 personas que perdieron la vida. Imagínense ustedes, en los 2 últimos años en el Ecuador, en 2021 y 2022, han ocurrido 7 masacres carcelarias en total, 6 en el gobierno de Guillermo Lasso, 1 en el gobierno de Lenín Moreno, 7 en total, en donde se han perdido 332 vidas, porque simplemente el Estado no puede tomar control de los centros de privación de libertad. Y junto a ustedes, a propósito de las primeras masacres en el nuevo gobierno, revisábamos lo que fue la reacción de Guillermo Lasso, como les decía, en plena campaña, ¿no? Porque esa de febrero del 2021 ocurre justo cuando estaban en la disputa por la presidencia de la República. Y ahí Guillermo Lasso, a pesar de, fíjense, de haber sido un aliado incondicional del gobierno de Lenín Moreno, de haber incluso hecho lo posible para sostener al gobierno de Lenín Moreno durante la protesta de octubre del 2019, publicó unos trinos que los vimos alguna vez con ustedes, en donde Guillermo Lasso hablaba de la falta de liderazgo,
de la ausencia de liderazgo y de la ausencia de decisión a la hora de adoptar medidas que puedan solucionar estos graves problemas de inseguridad dentro de las cárceles y que se traducen también en problemas de inseguridad en los exteriores, ¿no? En los exteriores de los centros de privación de libertad. Porque lo que ocurre dentro de las cárceles, a propósito de lo que decía el ministro del Interior, esa disputa entre las bandas, que además a eso es a lo que quieren reducir desde el discurso oficial este grave conflicto de inseguridad y de masacres que han ocurrido durante los últimos años, que se han profundizado además en los últimos años, y ya vamos a hablar por qué es que esto ha ocurrido. El Estado central pretende minimizarlo a eso, ¿no? Es una disputa entre bandas, se están matando entre ellos, entonces de ahí se empiezan también a reproducir en nuestra sociedad, una sociedad que a ratos se vuelve extremadamente egoísta, individual, en donde también, y es obvio, con todos los niveles de inseguridad que estamos viendo, hay unos elevadísimos niveles de desconfianza, y esto lo hemos conversado una infinidad de veces, no únicamente en el comentario junto a ustedes, sino también en las entrevistas, cuando hemos consultado con analistas, con gente que está especializada en los estudios de opinión, en los estudios sociales. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Claro, hay un nivel de desconfianza enorme en nuestro país. No confiamos en nuestro vecino, no confiamos en nuestros compañeros de trabajo, no confiamos en nadie. Y claro, eso ha resultado también de toda esta ola de inseguridad que estamos viviendo. No confiamos en la fuerza pública. No confiamos en el Estado, no confiamos en las autoridades, no confiamos en nadie, ¿no? No confiamos en nadie, en definitiva. Y claro, tenemos un Estado que se ha mostrado ausente. Y fíjense ustedes lo potente que es el mensaje de cuando una autoridad decide también ausentarse de los problemas más graves, más profundos que tiene un país. Por eso es que para mí no es cosa menor que el presidente, por ejemplo, no haya dado la cara ni a la asamblea ni a los dirigentes de la CONAIE durante los 18 días de movilización. Y por eso les mencionaba yo los trinos de Guillermo Lasso en febrero del 2021, cuando le reclamaba al gobierno de Lenín Moreno por la falta de liderazgo, por la ausencia en la toma de decisiones de un presidente que demuestre autoridad. Bueno, para mí el mensaje hoy en día también termina derivándose en aquello, en la ausencia de liderazgo y en la falta de decisión por parte del gobierno para poder tomar el control de los centros de privación de libertad. Por ejemplo, ¿por qué? Porque llevamos en 2 años, les decía, 7 masacres carcelarias. En lo que va de los 14 meses del gobierno de Guillermo Lasso, 6. Son 332 personas que han perdido la vida, masacrados, degollados, desmembrados, descuartizados, incinerados de la forma más inhumana dentro de recintos, dentro de edificios, dentro de cárceles, de infraestructuras que están o deberían estar bajo el total control y dominio del Estado. ¿Y por qué es que ha pasado esto? Porque bueno, en el gobierno de Lenín Moreno empezaron con una agresiva política de reducción del denominado gasto público. Entonces el Estado, porque además a ustedes, a nosotros, a todo el Ecuador, durante el gobierno anterior y en este también, han pretendido convencerle de que el Estado está lleno de oficinistas que están sentados en escritorios cruzados de brazos sin hacer absolutamente nada. Y prácticamente en el Ecuador la palabra burócrata se ha convertido en un insulto. Y ser un servidor público, un funcionario en este país se ha convertido casi en motivo de vergüenza, porque los 2 últimos gobiernos, a diferencia de lo que pasaba antes, cuando se trataba de darle vigor al servicio público, a todo lo que tenía que ver con la atención al público, a los usuarios, en lo que tiene que ver con hospitales públicos, escuelas, temas de seguridad, etcétera. A nivel general, cuando usted iba a hacer un trámite en una oficina pública,
de tratar de agilitar todos los procesos, de que la atención sea lo más eficiente posible, de que las oficinas públicas no se conviertan en esos lugares oscuros, ¿no?, donde se demoraba horas, probablemente días, tratando de hacer un trámite, obteniendo un papel, una firma, etcétera. Bueno, acá en los dos últimos gobiernos se han encargado de hacerle creer a todos los ciudadanos de este país de que ser burócrata, de que ser servidor público es sinónimo de ser vago, ¿no?, de que el servidor público es un tipo que está, qué sé yo, comiéndose un mote con chicharrón o un cevichocho en un escritorio cruzado de brazos. Cuando el servidor público es el policía, es el militar, el servidor público, sí, son profesores, son profesoras, es todo el personal de salud, de los hospitales, de la red nacional o pública de salud. Entonces, cada vez que reducían el gasto, había menos personal que se encargaba de hacer la adquisición para tener materiales en el registro civil para que usted pueda sacar la cédula cómodamente como ocurría antes en 10 minutos. Y ahora se toman semanas enteras para que le den un documento tan simple como la cédula de identidad. Y lo mismo pasa a la hora que usted quiere renovar la licencia y le dan turno hoy, que estamos julio, para septiembre. O quiere renovar el pasaporte y le dan turno para noviembre. Entonces, cuando reducían el gasto público, tan satanizado gasto público, porque no lo veían como una inversión que iba destinada para ofrecerles a ustedes, a nosotros, mejores y más eficientes servicios. Cuando ellos reducían gasto público, estaban reduciendo personal en el registro civil, estaban reduciendo personal en los hospitales, pero también estaban reduciendo personal en la rehabilitación social. Eliminaron un ministerio durante el gobierno de Lenín Moreno, de los tantos ministerios, secretarías que eliminaron, como el de justicia, que era el que dictaba la política pública en materia de rehabilitación social, y dejaron a la buena de Dios todas las cárceles del país. Entonces ahora tienen un gravísimo problema por la falta de guías penitenciarios, y que las cárceles tienen que tener una lógica, una dinámica, una atención totalmente diferente de lo que ocurre en el exterior. Por supuesto, ahí tiene que haber guías penitenciarios, tiene que haber psicólogos, tiene que haber trabajadores, trabajadoras sociales, porque lo que pasa dentro de las cárceles, como ustedes ven, es extremadamente grave. Y como ha ocurrido siempre en este país, ahora resulta que llega un gobierno que dijo que en 100 días, en 100 minutos iba a solucionar todos los problemas de este país, que a la hora de gobernar, que a la hora de administrar el Estado, da la impresión de que nunca tuvieron, por ejemplo, una política integral en materia de seguridad, que no se ocupe tan solo de lo que pasa en las calles, en las plazas, en las carreteras, de todo el Ecuador, donde hay además unos niveles de inseguridad extremos, porque ya hemos superado las 2000 muertes violentas en el país. Ya les voy a dar un dato además para que les dé un escalofrío como el que me dio a mí ayer cuando lo leí. Ya, en lo que va de este 2022 hemos superado las 2000 muertes violentas en el Ecuador. Entonces la materia inseguridad o seguridad tenía que haber sido una de las prioridades del gobierno de Lasso, porque él en la masacre esta que yo le citaba de febrero del 2021, cuando todavía era gobierno Lenín Moreno, decía que había que tomar decisiones y que había que tener un gobierno con liderazgo. Bueno, ahora él es el presidente y todavía estamos viendo que hay ausencia de liderazgo y que no se toman decisiones porque, insisto, da la impresión, tengo la certeza, de que no tenían y hasta el sol de hoy no tienen idea de qué hacer con la inseguridad. Es la 6ª masacre carcelaria en el gobierno de Guillermo Lasso. Conformaron una comisión llena de, con esa palabra que a mí me encanta, llena de expertos para dar soluciones a los problemas de las cárceles. Se la han pasado sacando diagnósticos. ¿Y cuál es la solución para el problema de las cárceles? Para que dejen de matarse en las cárceles.
si no hay control? El gobierno, el Estado central, perdió el control de las cárceles. Porque dejaron, como les decía hace un momento, a la suerte de Dios, a la buena de Dios, lo que suceda allá adentro. Sin considerar todos los problemas que se cocinan dentro de una cárcel. Que hay enfrentamiento entre bandas, por supuesto. Si quienes están ahí adentro no son miembros de clubes deportivos, pues no son miembros de asociaciones de trabajadores. Son gente que está vinculada en muchos de los casos, los que están sobre todo relacionados con este tipo de eventos, con bandas de crimen organizado que se pelean territorios en todo el país y que también se pelean el control de las cárceles. Y acá, como ocurre con muchas cosas, les decía hace un rato, problema que hay en el Ecuador, hay que crear comisiones. Se crean comisiones para todo. Crearon una comisión de pacificación y han logrado algo. Bueno, si algún resultado habría arrojado el famoso trabajo de estas comisiones de pacificación, no sucedería lo que acaba de suceder ayer en Santo Domingo, donde sumamos 12 personas privadas de la libertad más asesinadas. Y es impresionante porque, o sea, son asesinadas en espacios que son o que deberían estar vigilados, controlados por el Estado. Pero no, espacios cerrados, cárceles, donde debería haber cámaras de seguridad, donde debería haber inhibidores de celulares. No, y se acuerdan que en las primeras masacres eran los mismos privados de libertad los que hacían videos, los que grababan videos, los que sacaban fotos, y ellos enviaban los mensajes hacia el exterior, alertando de lo que estaba pasando y de lo que podía suceder más adelante, de las consecuencias. Y ahí están pues las consecuencias, 332 personas privadas de la libertad asesinadas de la forma más sangrienta, como que si las cárceles fueran carnicerías humanas. Y yo les decía, cifra como para que se escandalicen, en el último fin de semana, en Guayaquil, se registraron 20 asesinatos, 20 casos de sicariato. Solo en Guayaquil. Y por error, en alguno de esos casos de sicariato, han perdido la vida incluso niños. Entonces, cuando pasa lo que ocurre ahora en la cárcel de Santo Domingo, y el presidente, cuando da una entrevista a un medio internacional, como ocurrió ayer, sigue hablando de Correa, sigue hablando de ISA, sigue hablando de la conspiración, y vive ofreciendo que va a invertir, va a invertir, va a invertir. Bueno, ya es hora de que se concreten los ofrecimientos. 14 meses, más de un año de anuncios, de ofrecimientos, de venta de humo. Ya es hora de que se vayan volviendo realidad. Les voy a repetir algo que yo lo he mencionado varias veces porque ya, o sea, me indigna porque llega a ser cansón. Seguridad, 1.200 millones de dólares ofreció el presidente Lasso a la Policía Nacional para invertir en seguridad. Bueno, de esos 1.200 millones de dólares, ¿cuántos recursos se han entregado ya? ¿Y cuánto se va a destinar de todo eso para tratar de reconstruir el sistema de rehabilitación social que ni siquiera debería llamarse así en este momento? ¿Cuándo estas carnicerías humanas van a volver a ser centros de rehabilitación social? ¿Cuándo el presidente se va a olvidar y va a dejar de hacer campaña porque ya no es candidato, es presidente y se va a dedicar a gobernar el Ecuador? Y va a dejar de hablar de Correa, y va a dejar de hablar de ISA, y va a dejar de hablar de los intentos de conspiración y de desestabilización, y se va a dedicar a gobernar. ¿Cuándo? ¿Cuándo, presidente Lasso? ¿Cuántas masacres más tiene que haber y cuántos privados de libertad más tienen que ser asesinados de forma humillante para que usted y su equipo de gobierno
se dediquen a administrar el Estado. ¿Cuántos muertos más, presidente?